Continuar con el tema de análisis vectorial del astigmatismo y su representación. Esto nos va a permitir entender de manera más sencilla cuando leamos un artículo científico, cómo podemos comparar la inducción de astigmatismo, el resultado astigmático final de un procedimiento refractivo, de catarata, etcétera. Entonces, le corresponde al doctor Andrés Felipe Niño, de la Universidad del Valle, residente del segundo año, continuar con el tema. Adelante, Andrés Felipe. Bueno, buenos días. Como mencionó la doctora, mi nombre es Andrés Niño, reciente segundo año de oftalmología de la Universidad del Valle. El día de hoy vamos a seguir con la segunda parte de la charla pasada, relativa al análisis vectorial y la representación eh, gráfica del astigmatismo. Entonces, pues vamos a arrancar precisamente por entender qué es un vector. Y esto nos va a permitir especialmente tener como la base para poder comprender de una manera adecuada todos los conceptos de los cuales vamos a hablar durante esta charla. Entonces, un vector es una expresión matemática que combina dos cosas, una magnitud y una dirección. Entonces, esta magnitud, en el caso del astigmatismo, lo vamos a llamar el poder del astigmatismo, que lo vamos a explicar más adelante. Y va a hacer referencia principalmente a las dioptrías que tiene ese vector astigmático y una dirección que va a ser, en el caso del astigmatismo, el eje de ese vector astigmático. Entonces, en este sentido, para poder entender el análisis vectorial del astigmatismo, pues debemos entender que el astigmatismo es algo que nosotros medimos. Entonces, es algo que medimos, ya sea mediante una refracción objetiva o subjetiva, o mediante un test como una keratometría o como los datos que puede arrojar o que puede arrojar pues un examen como una barometría o una topografía corneal. Mientras que un vector se define como una entidad dinámica que en verdad no se puede medir como tal, sino que es una propiedad dinámica. Para entender esto, entonces tenemos en cuenta que podemos utilizar varias propiedades de los vectores. Entonces los vectores se pueden sustraer o adicionar, y estas propiedades de los vectores están dadas por los componentes que tienen estos vectores a nivel cartesiano. Entonces, los componentes que tienen esos vectores a nivel cartesiano los vamos a encontrar, los vamos a comprender a partir de las funciones trigonométricas. Entonces, si tenemos que en un plano cartesiano o polar, vamos a tener un vector que va a tener una magnitud, que en el caso del astigmatismo va a ser el poder, que va a ser eh, de, de, de medida c, con una dirección, que en el caso del astigmatismo va a ser el eje con un ángulo alfa, pues podemos calcular sus componentes vertical u horizontal o X y Y a partir de las relaciones que existen entre este ángulo y ese poder. En este caso, el poder pues va a ser la hipotenusa de un triángulo rectángulo, y esa hipotenusa, y a partir de esa hipotenusa y de las funciones de seno, coseno o tangente de ese ángulo, pues podemos hallar cada uno de los componentes. En este sentido, el análisis vectorial del astigmatismo va a combinar los descriptores numéricos de los vectores astigmáticos que queremos comparar con una expresión matemática unificada para jugar a partir de de esta configuración de los vectores estigmáticos y y de los resultados posoperatorios que queremos obtener o que obtuvimos. Entonces, la idea es que este análisis vectorial del astigmatismo nos va a ayudar para múltiples cosas. Entonces, lo primero es preoperatoriamente para planear una cirugía.
Entonces, para planear qué tanto astigmatismo quirúrgico queremos inducir en un paciente que va a ser llevado a cirugía refractiva o en un paciente que va a ser llevado a una cirugía de catarata con o sin lente tórico. Y esto pues lo vamos a obtener a partir de esta pequeña ecuación, que es el astigmatismo posoperatorio va a ser igual a una suma vectorial entre el astigmatismo preoperatorio y un efecto quirúrgico de esa corrección de ese astigmatismo, que va a ser el astigmatismo inducido por el cirujano. Entonces, los pasos básicos para aplicar los métodos que vamos a mencionar, como para no, para tener un orden específico y poder de una manera fácil entender cómo vamos a encontrar y cómo vamos a tratar ese astigmatismo inducido por el cirujano y ese astigmatismo objetivo, pues va a ser principalmente una secuencia de 4 pasos. Entonces, el primer paso va a ser medir el astigmatismo a estudiar. Y esto es desde donde arrancamos. Entonces, podemos medir el astigmatismo a estudiar antes de la cirugía para planear una inducción de astigmatismo por la cirugía y un astigmatismo total, que usualmente pues es cero o un poquito con la regla. Y esto pues lo vamos a hacer ya sea a partir de una refracción o de una queratometría, que va a estar, que nos va a mandar que nos va a arrojar la biometría, una topografía corneal o una verrometría. El segundo es, o también pues en este primer paso podemos tener al paciente con con su astigmatismo preoperatorio, posoperatorio y determinar cuál fue la diferencia que hizo que tal vez no llegáramos o nos faltara por llegar o nos pasáramos en la corrección astigmática quirúrgica de ese paciente. El segundo es después de que tenemos el astigmatismo que queremos estudiar, ¿sí? Medido, pues vamos a querer obtener algún dato que nos falta de esto, ya sea lo que necesitamos inducir desde el punto de vista preoperatoriamente para alcanzar un target, un objetivo, o lo que nos pasamos o hoy poco regimos, en el cual pues se logró un target que tal vez era muy parecido al que queríamos, pero no el punto al que queríamos llegar. Entonces, después de esto, después de medir los astigmatismos que tenemos o que queremos obtener, pues vamos a transformar esos datos en una expresión vectorial. Y una vez transformamos esos datos en una expresión vectorial, vamos a realizar los cálculos vectoriales para obtener la información que queremos. Y después de que obtenemos esa información que queremos, pues vamos a transformar de nuevo los datos para hacer múltiples análisis frente a esos datos que queremos obtener. Entonces, esos múltiples análisis pueden ser de diversos tipos. Pueden ser unos análisis que son relativos al paciente que estamos viendo y que estamos tratando, o pueden ser datos estadísticos que agrupen los resultados de múltiples cirugías y que nos permitan obtener datos sobre la precisión quirúrgica que tiene un dispositivo o una técnica quirúrgica, por ejemplo. Entonces, para realizar estos 4 pasos básicos que son de los que vamos a arrancar a analizar en esta charla, pues podemos analizar esos vectores de 2 formas principales. Entonces, una forma que es gráfica, que es una proyección de líneas en un plano cartesiano. Entonces, el plano cartesiano básicamente van a ser los meridianos de la córnea, ¿sí? Y esa proyección pues va a ser un vector que va a tener una dirección y una magnitud de un punto de origen a un punto de destino, que va a ser el punto P en unas coordenadas. Esas usualmente están muy bien para los análisis que son más matemáticos, pero usualmente nosotros utilizamos coordenadas polares porque pues necesitamos obtener los componentes de cada uno de esos vectores para poder hacer sumas y restas y obtener la información que queremos. Y esto lo hacemos con un análisis trigonométrico en el cual pues vemos los vectores como coordenadas
y podemos aplicar las propiedades del triángulo rectángulo que les dije para obtener componentes individuales y a partir de esos pues hacer los cálculos que vamos a mencionar. Entonces, para empezar a entender un poco los cálculos, en el astigmatismo nosotros queremos primero hacer una expresión gráfica de esas coordenadas en un plano, ¿listo? Ese plano, sí, puede ser un diagrama polar de ángulo simple o un diagrama de doble ángulo. Entonces, el diagrama polar de ángulo simple básicamente es un diagrama que va desde 0 hasta 180 grados que nos va a permitir expresar cada uno de los vectores astigmáticos que tenemos medidos o que tenemos o que queremos obtener. Ventajas de esta que sigue precisamente como la configuración que nosotros tenemos mentalmente del astigmatismo. Entonces, tenemos que de 0 a 30 grados, pues van a estar los astigmatismos con la regla y su equivalente hacia 180 va a ser de 150 a 180 grados. Y perdón, los astigmatismos contra la regla y los astigmatismos con la regla, pues van a ser los que tienen el eje curvo en el eje de 90 grados más o menos 30. Y este pues va a ser muy fácil de analizar o más sencillo de analizar si lo tenemos en cuenta frente a una situación clínica. Entonces, la situación clínica que nos presenta ese paciente o ese grupo de pacientes la podemos sobreponer más fácilmente a un diagrama polar de ángulo simple porque el diagrama polar de ángulo simple pues nos va a seguir las mismas reglas que teníamos de contra la regla y con la regla en un diagrama gráfico. Sin embargo, el diagrama de doble ángulo, entonces nos va a servir para otras cosas. Y la pregunta es, ¿para qué nos sirve adicionalmente tener un diagrama de doble ángulo si tal vez el que gráficamente nos representa más una situación clínica es un diagrama polar de ángulo simple? Pues el diagrama de doble ángulo nos sirve especialmente porque durante los cálculos que queremos hacer y que nos van a permitir sumar y restar vectores, pues vamos a tener que duplicar los ángulos y al duplicar los ángulos, entonces el diagrama de doble ángulo nos va a servir para, durante el proceso del análisis vectorial y de los cálculos vectoriales, tener una representación intermedia más adecuada a lo que estamos haciendo matemáticamente y numéricamente. Y en este sentido, a pesar de que, a pesar de que en el diagrama polar de ángulo simple, pues podríamos ver vectores como un poco enfrentados, por ejemplo, este vector de una dioptría a 10 grados frente al de una dioptría a 170 grados. Cuando lo hacemos por diagrama de doble ángulo, pues nos vemos que estos dos vectores, pues en verdad no están tan diferentes entre sí porque ambos son vectores que están contra la regla y pues los podríamos ver un poco más armónicamente en el momento de hacer los cálculos vectoriales. Y a partir de esto, de estos diagramas de doble ángulo que pueden ser de 180 grados duplicados o de 360 grados, pues nos van a servir para eso, para que durante el análisis matemático y vectorial, pues tengamos una representación gráfica más fidedigna cuando dupliquemos los ejes de los vectores, etcétera. En este sentido, primero lo que vamos a hacer es, después de que medimos los vectores que tenemos o que queremos obtener, ¿sí? Pues vamos y que los determinamos, pues vamos en el análisis estigmático, pues a querer obtener una información. Esa información usualmente es un nuevo vector que nos diga precisamente cuál es la diferencia entre después de una cirugía refractiva o de una cirugía de catarata, ¿cuál es la diferencia entre eh, el resultado astigmático que tenía este paciente y el resultado astigmático que tiene después de la cirugía? Y
ese vector de diferencia pues nos va a determinar si efectivamente nuestra técnica se acercó a lo que queríamos inducir o definitivamente si se nos fue la mano o hipocorrigió. También nos va a permitir, asimismo, determinar en un paciente en una cirugía refractiva, en el momento preoperatorio, determinar para un target, que usualmente va a ser la metropía, es decir, un cilindro de cero, o tal vez un pequeño cilindro con la regla, nos va a permitir obtener como en el punto de vista de incógnita, qué tanto astigmatismo debemos inducirle a ese paciente quirúrgicamente sobre una refracción o sobre una queratometría dada para obtener ese resultado pues ideal o resultado total que va a ser el target de la cirugía. Entonces, en este sentido, este siguiente paso que va a ser sumar o restar vectores nos va a permitir ya sea la predicción del astigmatismo posoperatorio a partir del preoperatorio, la predicción de un astigmatismo posoperatorio a partir de una implantación o de una rotación de un lente intraocular tórico, o la determinación de la refracción resultante después de sobreagregación de lentes aéreos o incluso de lentes de contacto. Y la sustracción, pues nos va a permitir determinar un astigmatismo inducido quirúrgicamente a partir de un astigmatismo posoperatorio menos el preoperatorio, como lo mencionamos anteriormente, y determinar el astigmatismo lenticular a partir de un astigmatismo refractivo menos el queratométrico, que esto es muy importante, especialmente a la hora de hacer una cirugía de catarata, porque en la cirugía de catarata tenemos dos componentes cuya suma van a ser el astigmatismo refractivo, pero que en verdad van a ser la suma de un astigmatismo corneal más un astigmatismo lenticular. Y precisamente en la cirugía de catarata, eh, con o sin lente tórico, estamos modificando los dos componentes. Uno, que es el astigmatismo corneal, por las incisiones que estamos haciendo y que están haciendo un astigmatismo inducido por el cirujano, y el otro, que es el astigmatismo lenticular, por el simple hecho de sacar una catarata y poner un lente intraocular, ya sea tórico o no tórico. En este sentido, lo primero que vamos a hacer es obtener los vectores. Entonces, vamos a entender un poquito cómo se suman los esferocilindros. Esto es un poco de parte matemática, pero considero que es necesaria para poder entender bien las cosas. ¿Por qué? Porque, porque lo que sucede con sumar o restar vectores es que estamos acostumbrados tal vez a una suma algebraica, ¿sí? Entonces, 40 más 20 nos da 60. Y 1 más 2 nos da 3. Pero en el caso de los vectores, estas sumas algebraicas, sumando poderes con poderes o ejes con ejes, pues no funcionan así. ¿Por qué? Porque los vectores tienen una propiedad única tanto en magnitud como en dirección. Y como tienen propiedades únicas en magnitud o en dirección, las sumas algebraicas simples pues no funcionan. Y tal vez un vector que por simple intuición podría estar muy cerca o podría estar intermedio entre los dos vectores que se están sumando por realmente o por el análisis vectorial y por la suma de los esferocilindros, pues probablemente tenga una dirección y un poder que tal vez sea muy diferente a lo que intuitivamente se pensaría por una suma algebraica simple. Entonces, lo primero es que, como mencionamos al principio, lo que vamos a hacer es determinar los componentes, los dos componentes de un vector, es decir, el componente X y el componente Y. Entonces, en este caso, tenemos que este paciente tiene un cilindro posoperatorio. Acá esto es importante, no lo he mencionado, pero todas estas sumas se hacen con cilindros positivos. Entonces, en nuestra notación usual de refracción, etcétera, pues tenemos una notación en la que ponemos el cilindro negativo y ese cilindro, pues ponemos la esfera, el cilindro en notación negativa
y un ángulo, ¿sí? Ese ángulo va a corresponder a la esfera, eh, pero en este caso todos los cálculos que vamos a presentar acá se hacen con valores de cilindros positivos. Entonces, en este caso, lo que debemos tener en cuenta, digamos, para no confundirnos al momento de hacer la conversión positivo o negativo, es que el, en la notación el meridiano, ¿sí? Para los casos de los cilindros positivos va a ser el lado plano, ¿sí? Y esto también, pues, nos va a ayudar a conectar cuando queremos hacer hacer el análisis de los cilindros obtenidos por queratometría, porque el eje de la queratometría también es el equivalente al eje plano. Entonces, acá siempre debemos obtener el cilindro positivo después de una notación estándar. Entonces debemos obtener el meridiano en el eje, del eje plano, que va a ser el positivo. ¿Listo? Entonces, una vez obtenemos los cilindros teniendo estas características, pues vamos a tener el poder tanto en sus componentes X como en sus componentes Y. Y esto lo vamos a obtener a partir de estas dos fórmulas. Entonces, como mencionamos, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, en términos prácticos, el vector astigmático va a ser, o la dirección del vector astigmático va a ser la hipotenusa. Entonces, en el eje Y, ¿sí? A partir de jugar con el seno, pues vamos a obtener el poder de ese cilindro en el Y, ¿sí? Y en el X, a partir de jugar con el coseno, pues vamos a obtener el componente vectorial de X de ese cilindro. Entonces, estas van a ser las dos fórmulas. Usualmente, lo que debemos hacer primero es duplicar los ejes y a partir de los ejes duplicados, entonces aplicamos el coseno del seno y lo multiplicamos por el poder para obtener cada uno de los dos componentes de ese vector, tanto el componente horizontal como el componente vertical. Entonces, en este caso, lo que se hace primero es, tenemos un cilindro preoperatorio, ¿sí? eh, a ese cilindro preoperatorio se le hace una inducción quirúrgica de un astigmatismo, que también la tenemos, y queremos obtener bajo esa inducción quirúrgica cuánto puede ser el cilindro posoperatorio. Y esto es muy importante porque usualmente en esto se basan los cálculos que nos dan las biometrías, por ejemplo, el Argos. Entonces el Argos le podemos configurar para cada cirujano según el sitio de la incisión. Entonces él va a calcular un astigmatismo inducido quirúrgicamente y a partir de el astigmatismo, el astigmatismo preoperatorio de ese paciente más lo que induce el cirujano a partir de su incisión que se le ingresa al dispositivo, él va a hacer un cálculo para obtener el astigmatismo posoperatorio inducido quirúrgicamente a nivel de la córnea por el cirujano y con los datos de la toricidad que tiene ese paciente, etcétera, va a calcular más o menos un estimado del lente tórico que le sirve a ese paciente, de la posición y del astigmatismo residual posterior a implantar ese tórico con el astigmatismo inducido quirúrgicamente por el cirujano. Entonces, esto es muy importante por eso. Entonces, en este caso, tenemos que, en Andrés, el, perdón, Andrés, sí, señor, Andrés, ¿me escuchas? sí, Bueno, una pregunta. Es que acá hay una pregunta del auditorio. El doctor Navarro pregunta, ¿qué quiere decir esta, entre paréntesis, 2 por el eje? Es multiplicar por 2, ¿verdad? sí. Eh, Pues de hecho lo y voy a tú explicar. tienes esto aplicado en una formulita real, mejor dicho, sí, más 2 Pues menos 4 por X, como para que uno lo pueda aterrizar un poquito, porque estás hablando bien los conceptos básicos, pero pues para que lo podamos ir como metabolizando más fácil, ¿ok? sí, de hecho, eso era lo que iba a explicar. El ejemplo de abajo o sea, cada paso que muestra el ejemplo de abajo es lo que se va haciendo arriba, ¿sí? Ok. Entonces, Otra cosa, creo que te está fallando.
fallando un poquito tu conexión, ahí a veces eh, como la señal intermitente, eso lo percibo yo. ¿Ustedes también o es, tal vez es cosa de acá? Está un poquito intermitente la señal, así que revisa eso. Bueno, bueno, pues Sí, acá sí. contestan que es general. Debe ser de allá, revísalo, por favor. Bueno, pero pues voy a seguir y si no, pues me conecto a los datos. Me salgo del wifi y me conecto a los datos. Perfecto, En caso de que siga, pues me avisa. te aviso, correcto. Listo. Entonces, este es el ejemplo que vemos acá. Entonces, tenemos dos vectores astigmáticos, que va a ser el preoperatorio y el inducido quirúrgicamente, ¿sí? Acá primero vamos a duplicar el eje, que va a ser este 2 por el eje, ¿sí? Entonces, en el siguiente paso, lo que vemos es que tenemos el mismo poder del vector con el eje duplicado. Entonces, en este caso sería una dioptría a 20 grados que se duplica a 40 grados. Y en el segundo, o el que se le va a sumar, va a ser de dos dioptrías, que está a 5 grados, y el eje se duplica a 10 grados. Y una vez que tenemos esto, entonces vamos a hallar los componentes X y Y de cada uno de los dos vectores. Entonces vamos a tener el X y Y preoperatorio y el X y Y inducido por el cirujano. Después de esto, entonces vamos a obtener el eje resultante del cilindro que queremos obtener, que va a ser el posoperatorio después de sumar los cilindros. Y este lo vamos a obtener por una función inversa de la suma de los componentes X y Y de los dos primeros vectores, ¿sí? ¿Qué va a hacer el artangente? El artangente nos va a permitir obtener un ángulo a partir de una expresión de los componentes de un vector. Y esto es lo que vamos a hacer. Entonces, después de esto, vamos a obtener con esta fórmula, entonces acá hallamos los componentes X y Y de cada uno de los vectores, los sumamos y los dividimos y a partir de esto, pues hallamos el arctangente de esta operación algebraica. El arctangente nos va a dar un eje, pero como acá duplicamos los dos ejes, entonces debemos dividir este resultado de esta función tangente inversa sobre 2 para obtener el eje del nuevo cilindro o del nuevo vector astigmático que va a ser el posoperatorio. Entonces, después de que hacemos esta operación, este eje nos da pues 20 grados, ¿sí? Y después de hacer después de hallar este eje, entonces vamos a hallar el poder de ese cilindro resultante. Y ese poder del cilindro resultante, entonces también se obtiene con esta fórmula, ¿sí? En el cual el poder es la magnitud, o en este caso las dioptrías, ya sean una dioptría en cada uno una dioptría para el cilindro preoperatorio y dos dioptrías para el posoperatorio, y a partir de la relación de estas dioptrías con estas funciones trigonométricas de los ejes de cada uno de los vectores, pues vamos a encontrar el poder del vector posoperatorio con el eje del vector posoperatorio. Entonces, en este caso, ¿sí? Tenemos que este paciente tiene un astigmatismo con un cilindro preoperatorio de una dioptría a 20 grados, ¿sí? Que se le va a inducir quirúrgicamente un astigmatismo de dos dioptrías a 5 grados, y entonces el astigmatismo o el cilindro posoperatorio, a partir de hacer estos cálculos, va a ser de aproximadamente 2,91 dioptrías a 20 grados, pero este 20 grados está duplicado, entonces sería a 10 grados después de hacer la conversión. Y a partir de estas relaciones, pues vamos a obtener un cilindro, ¿sí? O un vector astigmático que queremos obtener a partir de dos datos previos.
De manera paralela, entonces va a ser la resta de los esferocilindros. Entonces, en la resta de los esferocilindros esto también tiene aplicaciones clínicas importantes. La principal aplicación clínica es cuando tengo un paciente con una refracción preoperatoria y una refracción posoperatoria. Entonces, en ese paciente entramos con un plan quirúrgico que era inducir tanto de astigmatismo para obtener un target, pero resulta que tal vez ese target pues no lo obtenemos, sino que obtenemos un poco más o un poco menos. Entonces, para devolvernos y mirar qué tanto de ese astigmatismo inducido por el cirujano fue lo que obtuvimos, o lo que logramos, o lo que no logramos, pues debemos calcular a partir de una refracción preoperatoria y una posoperatoria lo que efectivamente se indujo en ese paciente, que es lo real, ¿sí? Para después compararlo con lo que queríamos obtener, que era pues lo ideal. ¿Listo? Entonces, en este sentido, también vamos a obtener primero los componentes X y Y del vector que representan los cilindros. Entonces, acá tenemos que este va a ser un paciente que preoperatoriamente tenía una dioptría de astigmatismo a 70 grados, ¿sí? Y que en el posoperatorio quedó con una dioptría a 5 grados. A 5 grados. Después de esto, entonces, vamos a duplicar los ejes, como mencionamos al principio. Entonces, en el preoperatorio va a quedar una dioptría a 140 grados. Creo que alguien levantó la mano. No, continúa. Está ¿Continúa? bien. Bueno, Sí. listo. Una dioptría a ciento Sí, cuarenta María grados. Mercedes. María Ah, Mercedes, buenos días, era yo. eras tú. Qué pena, no lo vi. Adelante, Jime. No, Buen día. buenos días. Es que quería preguntarle al residente si va a explicar es que ahí ya llegaste al CIA, pero el método de Alpins lo vas a explicar porque Alpins es Sí, el papá del análisis vectorial. Vas a explicar el CIA, el TIA, el torque y la magnitud, como para poder entender más fácil el concepto, porque una cosa es, como lo decías en catarata, yo voy a modificar completamente el cristalino, ¿verdad? Entonces ahí no me sirve la refracción, sino la queratometría. Entonces tengo que hacer, obviamente, el análisis es queratométrico y en la refractiva sí tengo que hacer el análisis refractivo. Entonces, solo quería preguntarte si vas a explicar la metodología de Alpins, pues que es el papá de todo de toda esta historia. sí, sí, Jime, Sí, sí lo van a presentar. sí, doctora. El- De hecho, eso es lo que sí. sigue. Ese es ¿Sí? el, ajá. Y también dividido en keratométrico y el refractivo. Pero digamos, lo dispuse así, más como para entender primero lo de la suma y resta, para ya después entrar como en materia del método de Alpins. Sí, doctor. Perfecto, sí. Listo, Listo. entonces Entonces, continúa. restar esferocilindros se hace de una manera muy similar. Se duplican los ejes, ¿sí? En este caso el preoperatorio y el posoperatorio, ¿sí? Después de que se duplican, se sacan los componentes vertical y horizontal de cada uno de los ejes, y después de obtener los componentes vertical y horizontal de cada uno de los ejes, se aplica también una función inversa que va a estar dada por esta fórmula para encontrar con la función inversa del tangente el eje duplicado del que queremos obtener, que va a ser el eje inducido del vector inducido por el cirujano. Y después de esto, entonces vamos a obtener de nuevo la fórmula de los poderes más con las relaciones coseno de cada uno de los ejes, el poder de ese nuevo vector. Y después de esto, pues vamos a poder calcular como la diferencia esférica, que usualmente pues no hay mucho, no hay mucho diferencia con una suma algebraica de las esferas. El principal punto son los vectores del astigmatismo. Entonces, en este caso, como vimos, este paciente tenía un preoperatorio de una dioptría a 70 grados y un posoperatorio de una dioptría a 5 grados. Y
realizamos el proceso de resta de cilindros, y en el proceso de resta de cilindros encontramos un vector que va a ser de 1,81 dioptrías, que duplicado el eje va a ser a 340 grados, pero dividido en dos, pues va a ser de 172 grados, y este va a ser el vector astigmático que se indujo en esa cirugía, es decir, de 1,81 dioptrías a 172 grados, para obtener un resultado postoperatorio como el que pues obtenemos, o el que nos dice el paciente, ya sea por una refracción en el punto postoperatorio. Entonces, después de que ya más o menos tenemos la noción de cómo se obtienen nuevos vectores a partir de dos vectores conocidos, con las reglas trigonométricas, ahora sí vamos a aplicarlo un poco más a las situaciones clínicas y quirúrgicas. Y a partir de esto, pues vamos a hacer, vamos a analizar el método de Alpins. Entonces, el método de Alpins busca analizar el cambio estigmático que ocurre durante una cirugía y planificar maniobras para obtener resultados concretos del astigmatismo. Entonces, el método de Alpins se basa en esta analogía, que es el golpe de una pelota de golf, ¿sí? Y vamos a tener básicamente, vamos a tener muchos índices, pero básicamente vamos a tener tres vectores bases a partir de los que surgen todos los análisis. Entonces, el primer vector es el PIA, que es el astigmatismo inducido por objetivo, que es la cantidad de astigmatismo que se quiere obtener. En términos prácticos, ¿es el astigmatismo objetivo o es el astigmatismo target? Entonces, es cuando nosotros tenemos un paciente que vamos a llevar a una cirugía de refractiva, ¿sí? Este TIA es el astigmatismo que queremos obtener para obtener un resultado ideal, que va a ser, por ejemplo, cero de cilindro o un poquito con la regla. Y ese va a ser como lo que le queremos inducir teóricamente. El otro es el CIA, que va a ser el astigmatismo inducido por la cirugía. Entonces, este es como el teórico, lo que calculamos y lo que queremos, o a lo que queremos llegar, pero el inducido por la cirugía va a ser el que efectivamente ese paciente obtiene después de una cirugía refractiva. Entonces, este astigmatismo inducido por la cirugía, pues no va a ser un astigmatismo ideal como el TIA, sino que va a ser el astigmatismo real que el paciente o el cambio real que el paciente tiene después de la cirugía. Y este astigmatismo inducido por la cirugía, pues lo vamos a poder obtener a partir de los análisis que hicimos previamente, de tener un astigmatismo preoperatorio y un resultado posoperatorio. Entonces, a partir de esos análisis podemos obtener el CIA. Importante, la idea de todo cirujano es que este CIA sea igual al TIA, es decir, que el inducido quirúrgicamente efectivamente sea igual al objetivo. Y en este caso, pues la diferencia de vector entre los dos va a ser cero. ¿Por qué? Porque son iguales y ese es el objetivo. Pero algunas veces, o muy raras veces, tal vez se llega al objetivo, sino que podemos tener un poquito más o un poquito menos. Y ese poco más o poco menos son las hipercorrecciones o hipocorrecciones. Esas hipercorrecciones o hipocorrecciones están dadas a partir de un vector diferencia. Y este vector diferencia es la magnitud y orientación que debe aplicarse para obtener un resultado planeado inicialmente. Entonces es en verdad una medida absoluta de error, y su valor ideal pues es cero. Cero va a ser el escenario en el cual el inducido quirúrgicamente, que es el CIA, va a ser igual al TIA. Alpins lo explica a partir de la analogía del palo de golf, pues de golpear una pelota de golf. Entonces, en el golf, pues tenemos una posición a partir de la que va a estar la pelota, que va a ser nuestra posición preoperatoria. Y vamos a obtener, y vamos a tener un objetivo que es la posición donde está el hoyo al que debemos, o al que queremos meter la pelota de golf. Esa posición objetiva va a ser el astigmatismo posoperatorio. Entonces,
para llegar a esa, o esa posición objetivo que es el astigmatismo posoperatorio, que es el hoyo donde está donde queremos meter la pelota, pues vamos a tener que dar un golpe, ¿sí? Idealmente, el golpe, ¿sí? El golpe ideal es en el que vamos a dar el golpe y va a tener la dirección adecuada y la magnitud suficiente para que la pelota entre en ese hoyo. Y ese golpe, ¿sí? Ideal, que va a tener la magnitud adecuada y la dirección adecuada, pues va a ser el tía. Pero en la vida real, pues algunas veces se obtiene con el primer golpe esa magnitud y esa dirección suficiente, pero en la vida real, pues el golfista puede fallar por un poco esa trayectoria ideal que planeó. Y ese golpe certero o ese golpe real que hace, pues en verdad va a ser el CIA, que es el astigmatismo inducido por el cirujano, en la cual va a tener un eje que tal vez va a ser muy parecido, pero se va a desviar un poquito del objetivo, entonces no va a alcanzar a entrar la pelota dentro del hoyo y va a tener también una magnitud que puede ser menor, es decir, se va a quedar a una distancia y no va a sobrepasar el hoyo, o puede ser mayor, es decir, que sobrepasó el hoyo y no entró. Y esa diferencia entre el golpe ideal, ¿sí? Con magnitud y eje ideal, y el golpe real, que es el astigmatismo inducido por la cirugía, esa diferencia va a ser o el vector de diferencia va a ser la magnitud y el eje residual que le faltó o le sobró a ese golpe para efectivamente entrar dentro del hoyo. Entonces, estos van a ser los tres vectores fundamentales del método de análisis estigmático de Alpins. Ya teniendo en cuenta esto, pues entonces ahora sí vamos a hablar de todos los factores, indicadores de importancia clínica que vamos a obtener a partir de este método de Alpins. Entonces, el primero es el índice de corrección. El índice de corrección es una proporción del astigmatismo inducido por el cirujano versus el astigmatismo total, que es como el planeado o el ideal. Y se dice que este índice de corrección, pues idealmente, pues debe ser uno. ¿Por qué? Porque si es uno, pues significa que lo que se obtuvo fue lo que se planeó. Es decir, la división va a ser igual a uno. Si hay una hipercorrección, va a ser mayor que uno, y si hay una hipocorrección, va a ser menor que uno. La diferencia aritmética, es decir, restar el CIA menos el TIA, va a ser la magnitud del error y el eje del ángulo del error. Entonces, esto es muy importante porque el índice de corrección nos dice simplemente qué tanto estuvo arriba o por debajo del objetivo. Pero ya la diferencia aritmética entre el poder de cada uno de los vectores CIA, tía y eje del ángulo, pues nos va a dar una idea de si sobrecorregimos con la regla o contra la regla, y ya lo vamos a ver en un ejemplo. También el vector diferencia. Entonces, el vector diferencia, como lo vimos anteriormente, es eso que le sobró o le faltó al golpe para entrar en el hoyo. Es decir, lo que pudimos haber hecho de más o de menos para que nuestro astigmatismo inducido por la cirugía no sea el astigmatismo total o el astigmatismo target que queríamos inducir. El vector diferencia, pues ideal es que sea cero, porque si es cero, el CIA va a ser igual al TIA, pero pues usualmente no es cero. El índice de éxito va a ser el vector diferencia sobre el target o el TIA. Y es una medida también relativa de éxito. Si tenemos que el vector diferencia es cero, pues el índice de éxito ideal pues va a ser también cero. Tenemos el efecto del aplanamiento. Entonces, el efecto del aplanamiento va a ser la proporción del astigmatismo inducido por la cirugía, que es efectivo en la reducción del astigmatismo en el meridiano incidido. Entonces, acá, básicamente, todos estos análisis se hacen principalmente en el eje más plano, ¿sí? Y lo que tenemos
a partir de una cirugía, ya sea refractiva, en la cual lo que intentamos es aplanar el eje curvo, ¿sí? Es decir, hacer un efecto aplanamiento de aplanamiento sobre el meridiano más curvo, o en una cirugía de catarata cuando hacemos la incisión principal, pues lo que estamos haciendo es un efecto de aplanamiento sobre ese meridiano en el cual estamos incidiendo con el cuchillete. Ese efecto de aplanamiento también lo podemos calcular y hacer la proporción, como dije, del astigmatismo inducido por el cirujano, que es efectivo en la reducción del astigmatismo, pues del incidente. Y el índice de aplanamiento va a ser ese efecto de aplanamiento que estamos induciendo intencionalmente en una cirugía refractiva, o tal vez no tan intencionalmente con la incisión en una fajo, ¿sí? Va a ser el efecto del aplanamiento sobre el total, y su valor ideal pues va a ser uno, porque lo que queremos es que con ese efecto de aplanamiento que estamos haciendo sobre ese meridiano, llegar a nuestro astigmatismo target, que es el TIA. Y en este sentido, después de que entendemos cada uno de los índices que podemos obtener, la transformación digamos, cuando estamos haciendo una refracción, la transformación del astigmatismo refractivo al plano corneal usualmente se obtiene de esta fórmula. Sin embargo, en el caso de los pacientes que van a ser llevados a cirugía refractiva o pues cirugía de catarata, ¿sí? Tenemos que esos pacientes pues pues idealmente deben tener una medida tanto del astigmatismo corneal, que es la que se va a obtener a partir de una topografía o de una queratometría, y el astigmatismo refractivo, que es el que pues se halla a partir de un autorrefractómetro o de una refracción objetiva del consultorio. Y esto nos va a permitir pues tener los dos componentes que ya vamos a mencionar más adelante para el caso específicamente de la cirugía de catarata. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a aplicar el método de Alpins a un ejemplo clínico concreto. Entonces, este paciente hipotético A, ¿sí? Entonces, tiene cambios en la refracción. Estos cambios en la refracción, preoperatoriamente por un procedimiento, este paciente tenía una fórmula de -9.25, -0.75/15, y a las 13 semanas tenía -0.50, -1/67. Esta es la refracción, esta es la refracción que se obtiene de ese paciente, ¿sí? Ya sea por autorrefractómetro o por la refracción objetiva. Sin embargo, también se tiene las queratometrías relativas al astigmatismo corneal. Las queratometrías de este paciente son 43 por 43, 75/95. Entonces, recordemos que los 95 grados van a hacer referencia al eje más plano de la queratometría, ¿sí? Es decir, el de 43. Y a las 12.9 semanas vamos a tener que ese paciente va a tener 38 del procedimiento, 38.17 por 38.83 a 22 grados. Entonces, estos 22 grados, recordar que es el más plano, que sería el de 38.17. Acá es importante, antes de seguir, que una cosa es lo que se le corrige en esfera, ¿sí? Y la otra es el análisis astigmático. Entonces, este paciente, pues probablemente mejoró mucho porque pasó de una esfera de -9.25 a una esfera de 0.50, ¿sí? Pero ahora vamos a analizar qué pasó con el astigmatismo. Entonces, para analizar qué pasó con el astigmatismo, aplicando el método de Alpins, pues vamos a mirar primero en el paso A, que es discriminar el astigmatismo preoperativo, objetivo y obtenido, y graficar el meridiano, y graficar que es el meridiano positivo. Recordemos que que acá tenemos en cuenta es el positivo. Entonces, vamos a tener por un lado los cambios en la refracción y por el otro lado los cambios en la queratometría. En la refracción, entonces tenemos que preoperatoriamente tenía -0.75 a 15 grados, y transformando lo positivo, pues el meridiano que tiene la refracción positiva va a ser el 15 grados más 90, que es el de 105. Entonces acá lo graficamos, ¿sí?
Em, Acá lo graficamos y el preoperatorio va a ser el de 0,75 a 105 grados. El target era pues tener cero, ¿sí? Este cero pues en verdad se queda acá, entonces no importa mucho, ahí lo ponen a 15 grados, pero pues en verdad está acá, ¿listo? Está en el centro. Y el alcanzado pues va a ser de -1 a 67. Entonces, de nuevo, tenemos en cuenta que debemos tener es positivo. Entonces, el perpendicular de 67 va a ser el que se encuentra a 157, que va a ser de una dioptría a 157, que es el que está acá puesto como alcanzado. Y el corneal, pues hacemos lo mismo. En el corneal, pues es más sencillo porque por la regla de la queratometría, entonces el eje de la queratometría es el meridiano más plano, ¿sí? Entonces, pues sencillamente calculamos la diferencia entre los dos. Acá 43,75 menos 43 va a ser 0,75 y el más plano va a ser a 95 grados. Entonces, pues lo graficamos. Entonces, preoperatorio 0,75 a 95 grados el alcanzado, entonces, o lo que se quería inducir era 0,28 a 71, que es el que está acá, y el alcanzado es 0,66, que también surge de 38,83 menos 38,17 a 22 grados, que va a ser el eje más plano de la queratometría. Entonces ya tenemos graficados pues los valores preoperatorios y posoperatorios, así como los target. Una vez tenemos calculado esto, pues vamos a empezar a hacer nuestro análisis de sustraer y adicionar vectores. Entonces, acá, de nuevo, arrancamos con un diagrama polar, ¿sí? Que es el que usualmente conocemos. Entonces, el que usualmente conocemos, 0 a 180, lo que está 90, más o menos 30, con la regla, lo que está 0, 180, más o menos 30 contra la regla. Pero para poder hacer bien el análisis, ya que vamos a duplicar vectores, pues vamos a realizar vamos a utilizar un diagrama de doble ángulo y vamos a duplicar los ejes de los vectores que teníamos previamente. Entonces acá, tanto para el refractivo como el corneal, duplicamos el preoperatorio y el alcanzado, y acá hacemos lo mismo. Y la idea es que a partir de esta duplicación en el diagrama de doble ángulo, pues queremos obtener es el astigmatismo inducido por la cirugía, ¿sí? Y este astigmatismo inducido por la cirugía, pues lo vamos a poder obtener es a partir de lo que tenía el paciente y lo que obtuvo después de la cirugía. Y esto lo vamos a hacer con las reglas que mencionamos previamente de sumar o sustraer vectores. Una vez obtenemos el CIA, ¿sí? Entonces, con las reglas que mencionamos previamente de adicionar o sustraer vectores, una vez obtenemos este CIA, pues vamos a compararlo, ¿sí? Compararlo con el golpe que le queríamos dar a ese paciente para alcanzar nuestro target, que era en este caso 0, pues a 15 grados, pero pues 0 no importa, ¿sí? Tanto el Andrés, eje. un favor, conéctate a datos porque estás bien intermitente y repetir esa última partecita de la diapositiva anterior. Listo, entonces denme un momentico. Un momentico. Bueno, démosle un momentico para que vuelva a conectarse. ¿Ya me están escuchando mejor?
Sí, estamos escuchándote. Listo. Ya un momento vuelvo a compartir. Listo. Eh, bueno, entonces sigamos. Entonces acá, para repetirlo, entonces la idea es que tenemos un... No vemos la pantalla, Andrés. Ahora sí, Ya, ahora sí. sí, Listo. Entonces tenemos un astigmatismo sí. eh, preoperatorio y posoperatorio. Entonces en el primero lo diagramamos, tanto el refractivo como el corneal, ¿sí? Después de que lo diagramamos, entonces vamos a calcular el astigmatismo inducido por la cirugía. Entonces ese astigmatismo lo vamos a obtener a partir de un diagrama de doble ángulo, ¿sí? Vamos a duplicar el preoperatorio y el alcanzado y a partir de las reglas de sustraer y adicionar vectores que ya vimos previamente, pues vamos a obtener el vector del astigmatismo inducido por el cirujano. Una vez obtenemos ese vector de astigmatismo inducido por el cirujano, porque pues ese es real, es el astigmatismo que se le hace al paciente. Entonces vamos a comparar eh, frente al target, que es el TIA, que es el total, y obtener ese vector de diferencia que nos va a permitir decidir o establecer si ese paciente se hipercorrigió, se hipocorrigió o se alcanzó el objetivo. Entonces, tenemos el astigmatismo inducido por el cirujano, ¿sí? O por la cirugía, que es el que se obtiene a partir de los vectores preoperatorios y posoperatorios. El astigmatismo target, que era el que calculamos previo a la cirugía, ¿sí? Y a partir también de estos dos astigmatismos, del CIA y el TIA, y con las reglas de sustraer y agregar vectores, pues vamos a encontrar la diferencia que va a ser el vector diferencia y ese es como lo mencionábamos al principio de hablar sobre el método de Dawkins, es como el golpe que le dimos de más o que le faltó para alcanzar, pues para alcanzar ese target, ¿sí? Una vez tenemos estos tres vectores, entonces vamos a obtener los índices comparativos. Dentro de los índices comparativos vamos a tener el error de ángulo, ¿sí? El error de ángulo va a ser lo que nos va a decir si esa dirección que indujimos con ese vector inducido por la cirugía se tiende a ir más contra la regla o con la regla y pues va a estar dado por una magnitud en grados. Esto lo vamos a tener tanto para el refractivo como para el corneal. La magnitud del error, entonces la magnitud del error pues va a ser esa diferencia entre el inducido por la cirugía versus el TIA. El índice de corrección va a ser el CIA versus el TIA. Entonces, en este caso, vemos que este paciente, independientemente de la corrección esférica, que pues tuvo que haber mejorado mucho, pues se hipercorrigió el astigmatismo con la cirugía. Y el índice de éxito, que va a ser el vector de diferencia dividido el TIA, ¿sí? Que va a ser 1,63 y 1,26 para el corneal. Entonces, en este caso, vemos que este paciente eh, mejoró la esfera, pero su astigmatismo se hipercorrigió con la cirugía. Y después de esto, de analizar estas métricas para cada uno de los pacientes, entonces la idea es que como cirujano o como institución, eh, pues podamos determinar estadísticamente qué tanto tenemos de éxito en las cirugías refractivas o en las cirugías de catarata frente al astigmatismo posoperatorio, frente al preoperatorio, al astigmatismo target, frente al que efectivamente indujimos. Y esto lo obtenemos con una comparación estadística que parte a partir de un análisis gráfico.
Entonces, este análisis gráfico primero está dado por un histograma de proporción de astigmatismo refractivo antes y después del procedimiento. Entonces, acá lo que tenemos es que este histograma va a tener pasos concretos, ¿sí? De diferencia astigmática. Pues recordemos que no deben haber valores negativos porque acá todo va a ser positivo para el análisis, ¿sí? Entonces tenemos que, eh, usualmente va de 0,25 en 0,25 y pues lo ideal es que la mayoría de nuestros ojos queden posoperatoriamente en menos de 0,25 de astigmatismo. Entonces acá se compara precisamente esto, la proporción en rojo de los pacientes que tenían o que caían dentro de ese astigmatismo preoperatorio en ese intervalo dado y la proporción en el posoperatorio de pacientes que caen dentro de ese intervalo dado. Después de esto, que es como la métrica más simple, es decir, que tantos pacientes quedan con un astigmatismo residual muy cercano, cercano al cero, frente a los que no, ¿sí? Pues vamos a analizar ahora sí cómo se comporta el astigmatismo target, el quirúrgico, el vector de diferencia y los índices de corrección para una cohorte de pacientes. Una cohorte de pacientes ya sea que se atienden en una clínica o que atiende un cirujano o que se operan con un equipo y los gráficos que permiten obtener esta comprensión más detallada son gráficos polares, porque estos gráficos polares pues nos dan una noción de qué tanto estos pacientes quedan con la regla o contra la regla. Entonces, vemos primero los target, pues los target era lo que buscábamos, ¿sí? Entonces, pues van a tener una proporción heterogénea porque esto es pues lo que buscamos inducir, entonces es como que es un objetivo, usualmente el target nos sirve tanto para establecer métricas. Eh, el astigmatismo inducido por el cirujano, entonces acá puede verse muy disperso, ¿sí? Pero si analizamos, al menos gráficamente o por lo que observamos, está muy parecido al target, ¿sí? Entonces, digamos que estos dos nos sirven más para medir qué tanto corregimos de astigmatismos en una institución o un cirujano, pero tal vez no nos dan, no son parámetros muy comparativos entre sí como los que siguen adelante, entonces no nos van a dar tanto la precisión de las cirugías o la calidad o los errores que se pueden presentar. Los de abajo, que son el vector de diferencia y el índice de corrección, sí nos hablan más de qué tan eficiente han sido esas cirugías. Entonces, si tenemos en cuenta el vector de diferencia, en este caso, para estos dos, que es el inducido para este caso, que son los que se expresan en la parte superior, pues vamos a tener vectores de diferencia muy pequeños y de hecho la media pues tiende al cero, ¿sí? Que es lo que queremos obtener como una institución y lo que queremos buscar, por ejemplo, cuando estamos analizando un informe o cuando estamos leyendo un artículo, que tanto ese vector de diferencia es cero, es decir, que el astigmatismo que se induce al paciente es lo más parecido posible al astigmatismo que se quiere inducir, que es el objetivo y el índice de corrección, que también es una medida relativa a pues a esa diferencia entre el objetivo y el inducido quirúrgicamente. Más adelante tenemos las gráficas de dispersión de total o target contra el inducido por la cirugía. Entonces, acá vemos que lo ideal es tener el cero, ¿sí? Y los datos que están más cerca a ese cero, ¿sí? Pues van a ser los ideales, porque significa que estos pacientes que están acá no se hipercorrigieron ni se hipocorrigieron. Si están en la parte inferior como del triángulo, pues van a ser pacientes que se hipocorrigieron y si están en la parte superior, van a ser pacientes que se hipercorrigieron. Entonces, lo ideal es que cuando analizamos estos gráficos, pues la proporción tienda o la mayor cantidad de puntos tienda a estar en el centro o no en el centro, sino en la línea de correlación, en la línea de correlación central. Y a partir de esta dispersión de los puntos, podemos hallar también gra- eh,
datos estadísticos de correlación, ¿sí? En el cual, pues lo ideal va a ser que se tenga una pendiente de uno, ¿sí? Para los datos de las cirugías que se han realizado, con una desviación estándar que sea muy baja y y asociado a esta desviación estándar que sea muy baja, un R cuadrado, que es un índice de correlación entre astigmatismo inducido por la cirugía y astigmatismo target o astigmatismo total, que sea lo más cercano a uno, un R cuadrado. Y esto pues nos va a dar un resultado matemático que nos va a hablar de qué tan estadísticamente eh, cercano a lo que queremos o a lo que se induce con ese dispositivo o a lo que induce ese cirujano o a lo que se induce en esa clínica, son las cirugías que se están realizando. Y por último, vemos el histograma del error del ángulo. Entonces, todo esto es poder, ¿sí? Pero también pues debemos, queremos mirar, ¿sí? Qué tanto al momento de hacer la incisión o al momento de hacer la corrección, el error de ángulo pues cambia. Entonces acá también tenemos, a partir del cálculo del error del ángulo, pues obtenemos si está entre 5 o menos 5 grados, que es lo ideal, que lo ideal es que todos los pacientes caigan acá, pero si hay una dispersión mucho mayor de los datos, pues es un índice de menor calidad, ¿sí? Y si los datos están más cercanos o al intervalo de 5 a menos 5, pues va a ser mucho más eficiente esa corrección astigmática en las condiciones pues, que están planteadas. Hay otros métodos, aparte del análisis vectorial de Alpins, que parte de la potencia del equivalente esférico más los cilindros cruzados en direcciones fijas en los ejes de 0 a 45. Hay un sistema de vectores polares de Neisser. Entonces, el sistema de vectores polares de Neisser surge a partir del concepto de cilindro cruzado. Entonces, acá se tiene dos valores polares separados por un arco de 45 grados, y para cada uno de los valores polares, sea el de 0 grados o el de 45 grados, calculamos el vector polar asociado con la duplicación del ángulo, y a partir del vector polar asociado con la duplicación del ángulo, pues calculamos los vectores resultantes y comparamos los vectores. Y el método Taibos, que también surge de un análisis trigonométrico y polar, pero que a diferencia del de Neisser y el de Alpins, lo que hace es tomar los vectores por la mitad, no duplicados, y a partir de esto pues obtienen las métricas deseadas. Por último, ya para terminar, entonces tenemos una comparación o tengo una comparación como estándar de la aplicación de esto en cirugía refractiva versus en cirugía de catarata. Entonces, en la cirugía refractiva, nosotros nos basamos básicamente en la curvatura, porque en la cirugía de refractiva, pues modificamos es la curvatura y tenemos dos datos. Una que es la refracción del paciente, tanto preoperatoria como lo que queremos obtener, y dos, que son las curvaturas corneales que tenemos en la queratometría. Entonces, en la cirugía refractiva, nuestro target a nivel refractivo va a estar dado casi que 100% por lo que le vamos a inducir quirúrgicamente al cambio de las curvaturas de la córnea. Y usualmente este cambio de la curvatura de la córnea va a estar asociado a la refracción manifiesta que va a tener ese paciente. Sin embargo, en la cirugía con lente intraocular ya no solamente dependemos de la córnea, sino también de la modificación del astigmatismo lenticular que tiene ese paciente, con el simple hecho de sacar una catarata, más poner un lente intraocular, sea tórico o no tórico. Entonces acá vamos a tener en cuenta el astigmatismo inducido por el cirujano como tal, al hacer las incisiones, etcétera, y el cambio del astigmatismo lenticular inducido por sacar la catarata y poner un lente intraocular en una posición dada, si es tórico, o si no es tórico, poner un lente intraocular monofocal. En este sentido, tenemos que
el astigmatismo refractivo total que ese paciente va a obtener va a ser la suma de los cambios en los dos componentes, en el astigmatismo corneal y en el astigmatismo pues lenticular o del lente intraocular. Y en este sentido, pues para calcular este CIA total, ¿sí? Que es el que tal vez obtenemos cuando estamos haciendo los cálculos con las biometrías y con las topografías, eh, para mirar en qué posición se pone el lente, con cuánta toricidad, va a ser obtenido a partir de los cálculos de el TIA inducido cornealmente, teóricamente, y el de el lente. Sin embargo, el astigmatismo total, que va a ser el que le va a quedar a ese paciente, ¿sí? Va a ser determinado a partir del corneal, es decir, de los cambios que efectivamente se hicieron a nivel de las incisiones en esa córnea y del lente y el inducido por el lente, que va a ser a partir, que va a estar dado a partir del reemplazo de ese astigmatismo lenticular de base por un lente que puede quedar en una posición efectiva calculada en el saco capsular con una orientación efectiva que es la que se quiere obtener, o tal vez un poco más rotado o menos rotado, o un poco más tilteado o menos tilteado, o un poco más adelantado o un poco más atrasado, y cambiar frente a esa posición efectiva del lente, generando un cambio en el astigmatismo inducido por la cirugía. Por último, entonces teniendo en cuenta eso, tenemos que para más o menos o comparar los resultados corneales versus refractivos posoperatorios, tenemos los gráficos de doble ángulo, en el cual se va a calcular unas elipses de confianza. Estas elipses de confianza entonces nos van a permitir ver qué tanto cambia ese astigmatismo corneal frente al refractivo. Entonces acá nos va a permitir, ¿sí? Ver si efectivamente este astigmatismo corneal disperso está siendo compensado con el astigmatismo corneal inducido quirúrgicamente, más el cambio en el astigmatismo lenticular dado por el lente tórico que se pone a una determinada orientación. Entonces acá vemos primero la comparación intratratamiento, tenemos el astigmatismo corneal pre versus el astigmatismo refractivo post, que es más o menos el que le interesa al paciente, ¿sí? Y vemos que aunque en estos pacientes hay mucha dispersión en la elipse del astigmatismo corneal pre, una vez después de la cirugía, con la suma del astigmatismo inducido a nivel de la córnea, como con la compensación que se realiza con el lente tórico a una posición dada, pues ese astigmatismo refractivo disminuye significativamente. Y también nos permite, en este astigmatismo refractivo postoperatorio, hacer comparaciones intertratamiento. Entonces, estas comparaciones intertratamiento pueden ser qué tanto se desvía esa elipse, ¿sí? Con un tratamiento con el otro. Por ejemplo, puede ser con el uso del hora, que es la refracción intraoperatoria, versus sin el uso de hora, y determinar cuál es el que obtiene pues, mejores resultados refractivos posoperatorios para esa cohorte de pacientes. Y listo, eso era lo que les tenía más o menos del análisis vectorial de astigmatismo. No sé si tal vez tengan alguna pregunta o comentario. Bueno, muchas gracias, Andrés. Primero que todo, pues este es un tema bastante complejo y lo has explicado muy, muy bien. Comparto el comentario del doctor Navarro porque, repito, no es fácil. Te basaste en un artículo muy bueno que tal vez lo podemos compartir al resto de los compañeros residentes o al que lo quiera, de la Sociedad Española, que me parece que es muy claro. Hoy en día existen aplicaciones que nos permiten hacer este análisis vectorial, pues sin necesidad de hacer pues toda esta base matemática que es importantísimo conocerla, pero pues se puede disponer de este análisis vectorial en aplicaciones. Creo que hay una en Ascars. ¿Tú leíste de aquellas aplicaciones disponibles, Andrés?
Sí, pues yo las que vi eran más las del doctor Atkins, que ha Sí, desarrollado. pero ¿dónde las puedes, es decir, a partir de tu Pero refracción preoperatoria y post, eh, hay Panacea de aplicaciones, en Panacea, sí, ajá, Panacea creo que tiene una forma de hacerlo también con del doctor Flicker. sí, David, bueno, perfecto, eso sí no lo tenemos que revisar, porque siempre vamos pues a la parte de calcular los lentes y demás, pero hay otras aplicaciones interesantes. Excelente. Aquí hay un comentario del doctor Navarro. Felicitaciones, excelente presentación. Así es. Gracias. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Bueno, el objetivo de este tema entonces era poder entender este tema complejo que de verdad que lo hemos hecho, André Felipe, y a partir de esto poder manejar mejor la información científica que diariamente estamos leyendo, que estamos analizando y poder entender o poder nosotros luego con nuestros resultados también, eh, no sé, mostrar de una manera más sencilla lo que queremos pues compartir, ¿no? Nuestros resultados quirúrgicos. Eh, la próxima semana, continuando con el segmento de refractiva, empieza rotación de la Universidad Javeriana, la doctora Yeliana Valencia. A ella le corresponde el tema de cirugía corneal de superficie, PRK y trans-PRK. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo, Andrés Felipe. Merceditas, Adelante, adelante, Osquitar. quería hacer un comentario. Me Claro uno, que sí. me uno a tu comentario del doctor Navarro. Felicitar a Andrés Felipe porque es un tema, pues es decir, como ustedes ven, no son matemáticas avanzadas, tampoco son unas matemáticas muy básicas, pero entender los conceptos no es tan fácil de explicarlo, de modo que no, muy buena la presentación de Andrés Felipe, muy buena. Eh, eh, yo quisiera como redondear toda esa presentación tan maravillosa y como aterrizarla un poquito, aunque ya él lo ha dicho. Es decir, ¿para qué sirve todo ese rollo, los vectores, etcétera? Básicamente, digamos, en cirugía de catarata, es poder calcular el meridiano donde se va a implantar un lente tórico. Básicamente es eso. Si el astigmatismo está a 10 grados, no quiere decir que el lente lo vamos a implantar a 10 grados, porque pues la incisión ya altera todo el sistema vectorial. Y en refractiva, no sé si Merceditas recuerda cuando nos llegó el ESIRIS, Ujú. que elaboramos un nomograma y pues obviamente hay que hacer todos los cálculos vectoriales y eso lo hicimos, incluso se fabricó como en Excel, había como un calculador donde uno metía la refracción del paciente y te decía qué era lo que tenías que digitar en el láser porque había que hacer unas correcciones. De modo que esa también sería, digamos, una aplicación práctica y es poder hacer los ajustes en cirugía refractiva, que puede ser en grupo o puede ser, siempre y cuando la técnica quirúrgica sea muy similar, o puede ser a nivel individual, que uno haga sus propios ajustes en cirugía refractiva. Quería hacer esas dos precisiones, Merceditas. Correcto, sí, muchas gracias, Osquita. ¿Alguna otra intervención del público? Bueno, Andrés, nos quedó bastante claro el tema, las bases a las que muchas veces se les teme, ¿sí? El manejo matemático, como dice Oscar, pues no es tan difícil entenderlo de esta manera presentada. Y poder nosotros mirar estas gráficas de EPAS, las de ángulo simple y las de doble ángulo, cuando las veamos en los artículos y entender exactamente lo que quieren mostrar, ¿no? Lo que significan. Lograste tu objetivo. Muchas gracias entonces a todos por su asistencia y los esperamos la próxima semana con el tema de cirugía corneal de superficie. Que tengan un feliz resto de día
y muchas gracias. Gracias, doctor.